Lo tienen ahí visible, ¿verdad? Sí. Perfecto. Todo lo que hemos venido estudiando en las semanas anteriores acerca de pedagogía actual, lo resumo en las siguientes ideas. Primero hablamos de los cambios del proceso de educación. Luego hablamos del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la globalización en la educación, el impacto que tiene eso en forma integral, el modelo por habilidades y competencias, el ser útil o ser utilizado, la brecha social y digital que existe, la multiculturalidad, las políticas de cada gobierno a nivel global y específicamente en América Latina. Hablamos de la realidad mundial, de la falta de una coordinación efectiva en la región latinoamericana y la necesidad de no perder una formación integral del individuo. Todo eso sumado nos lleva a una transformación de los planes de la educación y con ello la aplicación de nuevos métodos en pro de mejorar. Necesariamente hablamos de un nuevo modelo que denominamos el modelo por competencias. Y aquí entonces me gustaría volver a escuchar de parte de alguno de ustedes o alguna, ¿qué es, qué implica este modelo por competencias? Si hoy fuera el examen y esa fuera la pregunta a responder, ¿qué implica el modelo por competencias? Profe, Sí, escucho, puede hablar. bueno, yo lo que con mis propias palabras es como desarrollar destrezas, habilidades, em, aptitudes para que en un futuro uno se pueda desempeñar en actividades y en trabajo laboral o bueno, todo lo que usted tenga que hacer para que lo pueda hacer bien. Correcto, correcto. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del modelo por competencias y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estamos hablando de que el alumno se prepare para entrar a un mundo laboral que requiere una mano de obra preparada. Que el alumno sea capaz de llevar su aprendizaje a un nivel de autodidacta. Que por consiguiente, reconociendo que hay una mayor tendencia hacia el énfasis de la persona y su interacción con todos los dispositivos electrónicos, tenemos que permitir al individuo que sea capaz de desarrollarse por sí solo, considerando su realidad, tanto individual, familiar, escolar, intelectual. Que sea capaz de ser crítico y consciente no solo de su entorno, sino de su realidad y sus capacidades y limitaciones. Que sea imaginativo, que sea participativo, que sea por tanto proactivo. Y entonces me surge otra pregunta. ¿Ven ustedes en los procesos de educación que todo lo que hemos hablado anteriormente con respecto al modelo de competencias se esté dando actualmente en nuestra sociedad? ¿O es pura teoría? ¿Qué opinan?
Yo pienso que sí, ya que ahora muchas veces prefieren a los técnicos, ya que tendrían que pagar, como por decir, una mano de obra más barata que alguien que tenga como unos títulos más elaborados. Ok, pero específicamente al hecho de que se esté desarrollando individuos que sean capaces de ser críticos y conscientes de su entorno, de su vida, de sus capacidades, de sus habilidades, eso será efectivo, será real, Eh, será presente en nuestro proceso de formación y educación costarricense. Profe, bueno, yo creo que en algunos centros educativos no, aunque se viene, ¿verdad?, con la idea de vamos a crear personas así y así, y en realidad no lo hacen. Por ejemplo, en el colegio en el que yo estaba, siempre nos decían que nos estaban formando con capacidades no sé qué y no sé qué, pero era mentira porque no nos decían cómo los vamos a formar para que sean críticos, pero no nos daban las herramientas para ser críticos, sino como que como que existía ahí la teoría, pero en sí a darnos las herramientas para ser personas críticas y así, en realidad no lo hacían. Ok, Sí, yo opino entonces lo mismo de la falla la parte de compañera. autodidacta también. Adriana. Pues, yo opino lo mismo que la compañera, porque yo también estuve en un colegio así donde se fomentaba mucho el criterio propio, pero a la vez era castigado si uno se salía de los parámetros que ellos imponían. Entonces es como raro porque no, digamos, está como ese de que los profesores tienen presente, por lo menos en los colegios, de que tienen que formar a un estudiante, una persona que tenga criterio, que sepa pensar, pero también esto es un poco mm, penalizado tal vez, Ujú. cuando no es de la forma que se quiere. Entonces, no sé. Ok, Entonces yo creo que sí falla un poco en la ejecución. falla en la ejecución. Ok. Recuerde que estamos en un proceso, ¿verdad? Y que este proceso implica cambios y adaptaciones a nuevas formas, eh, no solamente didácticas y metodológicas, eh, de contenidos, y también este, hay una parte fundamental que es la formación del docente. El problema es cuando usted es profesor y de un día para otro le cambiaron las reglas. Ayer usted era conductista, hoy es constructivista, mañana es romántico y pasado mañana vuelve a ser constructivista. Ese es el grave detalle. Y el profesor tiene que adecuarse y adaptarse. Ok, no estoy justificando al profesor, pero sí les estoy en la misma línea exponiendo la idea para ser críticos, porque es muy fácil desde la acera de enfrente criticar al profesor o al maestro, simple y sencillamente señalándolo, inclusive en algunos momentos hasta cualificándolo como vagabundo u otras cosas, cuando nos vemos en la encrucijada de que un día para otro yo tenía que enseñarle a leer a mis alumnos en primer grado de la escuela y tengo X cantidad de años de experiencia enseñándole a mis niños a aprender a leer. Y de un pronto a otro me dicen, ya no les enseña a leer en primer grado, tiene que ser en segundo grado. Entonces tengo que empezar a modificar absolutamente, no solamente mi criterio y mi formación, sino la forma como estoy llevando a cabo mis clases y como estoy procurando ofrecer y compartir conocimiento a los niños.
y cumplir con un proceso de enseñanza. En todo caso, todo ello implica hoy por hoy una descentralización del profesor, porque el profesor debe ir más allá de lo que el programa dice. El profesor debe motivar al alumno para que éste extienda sus habilidades. Tiene que motivarlo. Eso es importante, hay que subrayarlo. Es una cuestión donde él debe procurar que el niño vaya más lejos de simplemente, o el joven vaya más lejos de simplemente adquirir una habilidad para un estándar laboral. Debe el docente buscar e idear la mediación que le permita al alumno tener experiencias para mejorar su aprendizaje. Pero nos vemos limitados en nuestro contexto, en nuestra realidad. Nos vemos limitados. Si yo estoy en un colegio académico, ¿cómo voy a poder ofrecerle a él experiencias similares, ni tan siquiera ideales a una situación laboral, si no tengo las herramientas tecnológicas para poder crearle un ambiente, aunque sea virtual? Estamos en una situación que definitivamente la marca nuestra realidad nacional. Aún así, en Costa Rica existe todo un plan estratégico, como ustedes ven en la diapositiva, en este momento, que tiene como finalidad un periodo desde el 2019 al 2024, y bajo la política de nuestro gobierno actual se llama Educación de la Costa Rica del Bicentenario. Ese plan es promovido por el Ministerio de Educación Pública y por el Consejo Superior de Educación, y se divulga a principios de este año de la siguiente manera. Les voy a compartir un video. Les repito, esta es la forma como se divulgó a principios del periodo lectivo 2021 de parte de la ministra de Educación. Un gusto, educadores y educadoras de todo el país, presentarles un objeto de aprendizaje que le hemos denominado caja de herramientas. Esta caja de herramientas es un instrumento que les va a ayudar a ustedes muchísimo en el proceso de la mediación pedagógica. Y vamos a ver qué tiene esta caja de herramientas. Tiene una serie de documentos de apoyo como documentos oficiales. ¿Y qué son esos documentos oficiales? La política educativa, la política curricular, el reglamento de evaluación de los aprendizajes y los programas de estudio. Además, va a contar con unos instrumentos para el proceso de planeamiento didáctico. No dudo que esto les va a ayudar muchísimo en el trabajo del aula, en el trabajo de la mediación pedagógica, apostando a un desarrollo de habilidades para con sus estudiantes. Así que los invito a revisar esta herramienta poderosa que no dudo será de gran utilidad para ese trabajo que hacen ustedes en el aula, que es tan importante. Ok, vean, nos promueve un conjunto de elementos necesarios para ir cumpliendo con el plan nuevo de estudio, la caja de herramientas. Cuenta con documentos oficiales, con la política educativa, con la política curricular, con el reglamento de evaluación, con los programas de estudio. Un planeamiento didáctico, que es el trabajo en el aula. Apostando, y esto entre comillas, apostando al desarrollo de habilidades de los estudiantes. Pero yo entro en la gran interrogante. ¿Ok? Nos ofrecen toda esa gama de elementos, pero ¿tuvimos alguna capacitación para poder tan siquiera
accesar a esa caja de herramientas, a implementar todos los elementos que implica esa caja de herramientas. ¿Tuvimos acaso la posibilidad de ver o por lo menos participar de la política educativa costarricense? ¿Tuvimos la posibilidad de poder exponer a partir de nuestra experiencia y nuestro trabajo algo en las políticas curriculares o en el reglamento de evaluación o en los programas de estudio? Entonces entramos a una coyuntura ahí extraña, pero tenemos que adaptarnos. Y viene entonces la política educativa. Su lema es la persona, centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. El objetivo es establecer las estrategias que permitan al Ministerio de Educación la promoción del desarrollo de habilidades en las personas para la convivencia efectiva en la sociedad y la incorporación al mercado laboral. Subrayo. Así como para hacer frente a los retos de la cuarta revolución industrial, en cumplimiento con la planificación nacional y los compromisos adquiridos internacionalmente. Si ustedes leen y desmenuzan ese objetivo, se van a dar cuenta que lo que hemos hablado en las 3 clases anteriores, en las 3 presentaciones anteriores, son las que nos hacen llegar a ese objetivo general. Y aquí hago un gran paréntesis con respecto a objetivo general y voy a decirles a ustedes lo que en la mayoría de los casos les comparto cuando les hago las observaciones de sus trabajos, cuando se plantea un objetivo general. No necesariamente tiene que ser tan grande como este de 4 líneas. Pero, por favor, vean, el objetivo general responde 3 cuestionantes. ¿Qué? Primero, establecer las estrategias que permitan al Ministerio de Educación la promoción del desarrollo de habilidades en las personas. ¿Para qué? Para la convivencia efectiva en la sociedad y la incorporación al mercado laboral, así como para hacer frente a los retos de la cuarta revolución industrial. ¿Cómo? En cumplimiento con la planificación nacional y los compromisos adquiridos internacionalmente. Ese es un objetivo general. Si yo lo leo y planteo esas 3 preguntas y puedo responderlas, el objetivo está bien planteado. Ahora, volviendo a nuestro proceso de pedagogía actual, estamos viendo que efectivamente se cumple con el cambio que exige el proceso de educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cumple con la globalización, cumple con las políticas internacionales, cumple con el modelo de competencias, cumple con las tecnologías de información y comunicación. Entonces, la política educativa realmente se adecúa a lo que hemos conversado en semanas anteriores. ¿Lo logran ver y comprender? Profe, yo tengo una consulta. No sé si Uh-huh. puedo hacer. Con mucho gusto. Esto de la pedagogía actual que usted nos explica es lo mismo, y bueno, sobre esto, lo de la política educativa, es lo mismo que decir sobre la política educativa hacia el siglo XXI. O sea, la pedagogía actual es lo mismo de lo que se habla sobre la política educativa hacia el siglo XXI. Podríamos hablarlo, solo el enfoque que yo les estoy dando a ustedes, les di un marco primero referencial en la primera, dándoles un contexto de
una breve reseña histórica y un cambio que se ha ido dando a través de la evolución de la misma sociedad. Por supuesto que la implementación de las tecnologías y consecuentemente la incorporación de nuestra política a una cuestión global, a la política educativa, a una razón global, obviamente que obedece, como usted lo dice, enfocado desde otra denominación, hacia el siglo XXI. Sí. Sí. De acuerdo. Pero véalo también, por ejemplo, que en Costa Rica, como vimos en la diapositiva atrás anterior, como parte de una razón que se justifica, que es un gobierno actual, se plantea en un rango de 2019 al 2024, que inclusive el 2024 no está ya dentro del gobierno actual, pero sin embargo se extiende a un plazo mayor a lo que es el tiempo efectivo de gobierno del señor Alvarado. Se extiende un poco más allá porque podemos entender que las políticas educativas y los cambios en la educación no son de la noche a la mañana, sino que tienen que llevar todo un proceso y por consiguiente no pueden pensar que los objetivos estos que se están planteando se cumplan en menor tiempo. ¿Ok? Pero entonces depende del enfoque. Yo le llamé y se los compartí como pedagogía actual, pero sí, perfectamente se pueden marcar en lo que usted acaba de mencionar como hacia el siglo XXI. ¿Alguien más que quiera opinar? Y les vuelvo a plantear, ¿comprenden en el objetivo todos los elementos que hemos hablado en las anteriores sesiones? ¿Lo ven? De mi parte todo claro, profe. Perfecto, muchas gracias. Bien. Esta política educativa se enmarca dentro de dimensiones y habilidades. ¿Ok? Entonces tenemos 4 grandes dimensiones que son las que marcan nuestra enseñanza. La manera de pensar, la forma de vivir, la forma de relacionarse con otros y las herramientas para integrarse en el mundo. Cada una de ellas, como ustedes verán, cumplen con una serie de habilidades. Y esas habilidades son respuesta a esos indicadores. Indicadores es la medición que eventualmente haremos dentro de un proceso de evaluación para ver si efectivamente se está cumpliendo con cada una de esas habilidades adquiridas por parte del estudiante. Todo el proceso debería alcanzar esas 4 dimensiones. Cada una de ellas con sus respectivas habilidades. Eso dentro de un marco filosófico y conceptual. El paradigma de la complejidad, que es ser un individuo, seres sociales. El humanismo, en donde se respeta y se reconoce la individualidad de cada uno. Y el constructivismo social, que se debe ir en favor de uno, consecuentemente, de la sociedad en general. Bajo una serie de principios y ejes. La educación centrada en la persona estudiante lo que nos dice es que hay que potenciar el desarrollo integral del alumno. La educación basada en los derechos humanos y los deberes ciudadanos
reconocer los derechos y deberes de cada estudiante, la ciudadanía planetaria con identidad nacional, la responsabilidad con la colectividad y con el ambiente, la educación para el desarrollo sostenible, fortalecer una conciencia mundial e histórica, la ciudadanía digital con equidad social, procurar bajo todos los medios disminuir la brecha social y digital, y la evaluación transformadora para la toma de decisiones, que viene a ser una evaluación continua que debe permitir ir mejorando todo el proceso. ¿Preguntas sobre el marco filosófico y sobre los principios? Profe, ¿me puede explicar un toquecito qué era lo del desarrollo sostenible? Claro, la educación para el desarrollo sostenible es la responsabilidad con la colectividad, es decir, es la responsabilidad con todos, pero también con el ambiente. Es la parte esta en donde nos hacen campañas de reciclaje, de concientización, de mejores formas y conductas del manejo de los desechos, donde nos hablan de la huella de carbono, donde nos hablan de las políticas de ser Costa Rica el país carbono neutral, número 1 a nivel mundial, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos dejar dentro de todo el proceso educativo tener un eje transversal en donde se les refuerce a los niños, jóvenes, adultos mayores, la importancia y el deber que tenemos todos de un desarrollo sostenible. Vuelvo a repetir, en favor de la colectividad y en favor del ambiente. ¿Le quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Es que yo digo, ¿será que tiene que ver con lo del ambiente o será totalmente aparte? Pero sí, ya me quedó claro. Perfecto. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta sobre el marco filosófico, conceptual, principios y ejes? Profe, A ver, con mucho gusto, Juan. Bueno, yo quería a ver qué se refiere con la tercera, la de ciudadanía planetaria con la identidad nacional. Es la conciencia que debemos promover y fortalecer del hecho de que somos parte de un mundo, pero también dentro de ese mundo tenemos nuestra propia cultura, idiosincrasia y país que conlleva y complementa o que sostiene una historia que debemos defender y promover. A eso se refiere la identidad nacional. Y lo primero que dije, la ciudadanía planetaria. Es decir, estamos inmersos en un mundo, pero no podemos dejar de lado que tenemos nuestra propia identidad. El pura vida, bien llevado, ¿verdad? El país feliz, bien llevado. El país de paz y de democracia, bien defendido, pero que conlleva que conlleva una historia que no podemos obviar, que no podemos saltarnos y que no podemos dejar de promover que todos nuestros descendientes conozcan.
¿Le queda claro, Juan? Sí, de hecho sí, mucho. Más bien gracias, profe. Pura vida, con muchísimo gusto. ¿Alguien más iba a intervenir cuando Profe, Juan? Con mucho gusto. ¿a qué se refiere con la ciudadanía digital con equidad social? Lo que les dije fue la disminución, es decir, suena muy fácil decir disminución, pero es poder crear las políticas necesarias que permitan disminuir la brecha social y digital. Es decir, marcar de alguna forma pautas y políticas que permitan que esa brecha digital se vaya reduciendo cada vez más. Yo lo dejo dentro de una gran interrogante por nuestra realidad económica actual, pero sin embargo debemos reconocer, y lo he dicho en otras semanas, debemos reconocer las políticas y los esfuerzos que han hecho diferentes entes gubernamentales y diferentes ONG que procuran en Costa Rica específicamente ir reduciendo esa brecha. Las campañas de instituciones como el ICE, de fundaciones como la Omar Dengo, y de hecho el mismo Ministerio de Educación Pública, bien que mal, llevan a cabo ese principio, por lo menos de forma de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero sí, eso es la ciudadanía digital y equidad con equidad social. ¿De acuerdo, Adriana? Sí, profe, entendí. Ok. Gracias. Si alguien más quisiera consultar algo, con mucho gusto. Ok. Marco filosófico y principios y ejes nos llevan a marcar orientaciones para una nueva realidad. Y ahí se acerca más a lo que Leslie hablaba hace un momento, ¿verdad? Esa nueva realidad se centra en una transformación curricular y de los espacios para la participación y la convivencia en los centros educativos. Eso implica, como lo ven ahí, 7 orientaciones o 7 aspectos importantes que debe ir buscándose desarrollarse. Son espacios que requieren tiempo para poder cumplirse, pero que están planteados como un fin mismo, como un objetivo específico a cumplirse. Otras orientaciones nos hablan de la transformación profesional del docente, su nuevo papel y la formación permanente. Ahí es donde yo creo que existe un desfase, y vuelvo a decirlo, esto es algo muy subjetivo, es mi apreciación. Existen políticas y existen mecanismos, pero falta para poder llegarle a todo el cuerpo docente a nivel nacional, especialmente en el sector público, y que es muy necesario, es muy importante, porque no se puede dar lo que no se tiene. Y yo creo que es una de las orientaciones a las que debería dársele prioridad para que se pueda hacer bien efectivo. Otro es la transformación institucional, en donde se requiere, no hablo de la institución como el edificio, sino hablo de la institución como el elemento de impacto social, integrado por todos los elementos que conlleva
estamos hablando del Ministerio de Educación Pública, estamos hablando de la comunidad, estamos hablando de los padres de familia, estamos hablando de los maestros, estamos hablando de todo el cuerpo administrativo y estamos hablando, por supuesto, de todos los estudiantes. Que haya una forma apropiada y adecuada de corresponsabilidad de parte de todos esos elementos que son necesarios para que exista una verdadera transformación institucional y volvemos a lo que hablábamos hace un momento, la transformación de una gestión con el entorno que sea bien llevadera con todo lo que implica no solamente el medio ambiente, sino todas las estructuras sociales, políticas, culturales y de otra índole que existen cercanas y en torno a una institución. Entonces se requiere un compromiso total de la sociedad. Y yo creo que esa es la parte donde fallamos muchos. Porque si yo hablo de políticas, tenemos que promoverlo de una forma unificada. No digo con unificada que todos tengamos el mismo criterio, pero sí que bajo nuestra realidad democrática no haya tanto entrabamiento en contra de beneficios que pueden ser para el futuro de nuestro país. Hablo de cuestiones mezquinas que existen a veces y lamentablemente antiéticas por parte de algunos gestores que tienen el poder y el control y que lamentablemente ven prioridades, inclusive a veces hasta personales, antes que las necesidades generales. Los padres de familia, que lamentablemente en muchos casos dejan la responsabilidad de la educación de sus hijos a la escuela, cuando la escuela lo que hace es complementar la educación de los padres de familia. Los estudiantes, para que puedan ser autodidactas, tienen que tener un principio de responsabilidad. Y lamentablemente muchos, hoy por hoy, ni siquiera asumen una responsabilidad personal en sus quehaceres. Pues, por consiguiente, se traen al traste lo que se pretende de forma colectiva. Y eso ustedes lo experimentan en cuestiones tan simples como un trabajo grupal. Ahora imagínense cuando hablamos de algo a nivel global o a nivel social. Bien, esta sería la forma como cierro este capítulo de pedagogía actual, poniéndoles a ustedes de manifiesto que todas mis apreciaciones, como se los he venido diciendo, han sido desde mi parte subjetiva a partir de mi experiencia con 22 años en el área de la enseñanza en diferentes instituciones a nivel de secundaria, a nivel de universidad y a nivel de educación para adultos. Entonces, con la modestia del caso, pues creo que tengo algún criterio a partir de lo que les he ido comentando. Así que si tienen alguna pregunta, les dejo también ahí todas las referencias por si ustedes quieren hacer consulta y quieren sustentar más lo que les he compartido. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Con esto cerramos lo que se refiere a pedagogía actual. Esto sería como el tema de examen, profe. Joylin,
todo lo que hemos trabajado, y de hoy en 8 más específicamente vamos a hablar, pero sí, esto es parte de lo que vendría a ser, una parte de lo que vendría a ser del examen. Porque también están las exposiciones de ustedes, que sería la otra parte. Y tiene relación directa, por supuesto, una cosa con otra. Bueno, Gracias. comentarios, con mucho gusto, comentarios o preguntas específicamente sobre la temática. Ok, muy bien. Entonces, si no tenemos comentarios, les agradezco mucho su